Hola, ¿cómo están? Hoy realizaremos una exposición del capítulo número 25 del libro Física Universitaria del autor Szymanski. Trataremos tres conceptos: corriente eléctrica, resistividad y resistencia. Desarrollaremos conceptos teóricos y realizaremos el desarrollo de algunos ejercicios como ejemplo. Mi nombre es Andrés León. Por favor, continúa viendo el siguiente video. Bueno, continuando con la exposición, ahora desarrollaremos el capítulo corriente eléctrica. Bueno, una corriente eléctrica consiste en cargas en movimiento de una región a otra. Cuando este desplazamiento tiene lugar en una trayectoria de conducción que forma una espira cerrada, la trayectoria recibe el nombre de circuito eléctrico. A medida que las partículas se desplazan por un circuito, la energía potencial eléctrica se transfiere de una fuente, ya sea una batería o un generador, a un dispositivo en el que se almacena o se convierte en otra forma. Por ejemplo, un equipo de sonido, un televisor, un refrigerador. Desde el punto de vista tecnológico, los circuitos eléctricos son útiles porque permiten transportar energía sin que haya partes macroscópicas móviles. Una corriente eléctrica es todo movimiento de carga de una región a otra. En esta sección estudiaremos las corrientes en los materiales conductores. En situaciones electrostáticas, el campo eléctrico dentro de un conductor es igual a cero y no hay corriente. Sin embargo, esto no significa que todas las cargas en el interior del conductor estén en reposo. Por ejemplo, en un metal común, ya sea el cobre o el aluminio, algunos de los electrones están en libertad para moverse dentro del material del conductor. Estos electrones libres se mueven al azar en todas direcciones, en forma parecida a como lo hacen las moléculas de un gas, solo que con una rapidez mucho mayor. No obstante, los electrones no escapan del material conductor, ya que son atraídos hacia los iones positivos del material. El movimiento de los electrones es aleatorio. Pueden ir de un punto P1 al punto 2 por distintos lados. No tienen una trayectoria fija definida. En este caso, una partícula con carga, como un electrón libre, en el interior del material conductor se somete a una fuerza estable. Es decir, fuerza es igual a carga por el campo eléctrico. Si la partícula con carga se moviera del vacío, esta fuerza estable ocasionaría una aceleración estable en dirección de la fuerza. Y después de cierto tiempo la partícula con carga se desplazaría en esa dirección con gran rapidez. Todo lo mencionado podemos ver en el siguiente gráfico. Dentro del conductor no existe campo eléctrico. Si no hay campo eléctrico dentro del conductor, un electrón se traslada del punto P1 al punto P2 en un determinado tiempo, es decir, un delta T. Si está presente un campo eléctrico, la fuerza eléctrica está dada por, la fuerza eléctrica es igual a la carga por el campo eléctrico. Esta impone una pequeña derivada, muy pequeña. En el gráfico podemos ver un poco grande para poder entender. Bueno, dirección del flujo de corriente. La deriva de las cargas en movimiento a través de un conductor puede interpretarse en términos de trabajo y energía. El campo eléctrico efectúa trabajo sobre las cargas en movimiento.
La energía cinética resultante se transfiere al material del conductor por medio de colisiones de iones, los cuales vibran en torno a sus posiciones de equilibrio en la estructura cristalina del conductor. Esta transferencia de energía incrementa la energía media de vibraciones de los iones y por lo tanto la temperatura del material. Así que gran parte del trabajo realizado por el campo eléctrico dedica a calentar el conductor. En distintos materiales que conducen corriente, las cargas de las partículas en movimiento son positivas o negativas. En los metales las cargas en movimiento siempre son electrones, es decir, negativos, mientras que en un gas ionizado, puede ser un plasma o una solución iónica, las cargas en movimiento incluyen tanto electrones como iones de carga positiva. En este gráfico podemos observar que la corriente es producida por cargas positivas que se trasladan en dirección del campo eléctrico. Aquí podemos ver el mismo número de cargas negativas que se desplazan con la misma rapidez en la dirección opuesta. En el siguiente gráfico podremos apreciar que las cargas positivas se trasladan en dirección del campo eléctrico. Por el contrario, en este otro gráfico podemos observar que la misma cantidad de cargas, en este caso negativas, se trasladan en dirección opuesta al campo eléctrico. En ambos casos hay un flujo neto de carga positiva de izquierda a derecha y las cargas positivas terminan a la derecha de las negativas. Definimos que la corriente, denotada por la letra I mayúscula, va en la dirección en la que hay un flujo de carga positiva. Por ello, las corrientes se describen como si consistieran por completo en un flujo de cargas positivas, aun en los casos en que se sabe que la corriente real debe ser a electrones. Se considera que las cargas en movimiento son positivas, por lo que se mueven en la misma dirección que de la corriente. Ahora, definimos la corriente a través del área de sección transversal A como la carga neta que fluye a través del área por unidad de tiempo. De esta forma, si una carga neta de Q fluye a través de un área en el tiempo dt, la corriente I estará dada a través del área, es decir, I es igual a dq sobre dt. Las unidades en el sistema internacional, ampere. ¿Qué es el ampere? Es coulomb sobre segundo. Corriente, velocidad de deriva y densidad de corriente. La corriente se puede expresar en términos de la velocidad de deriva de las cargas en movimiento. Consideremos de nuevo la situación de la siguiente figura, que ilustra un conductor con área de sección transversal A y un campo eléctrico E dirigido de izquierda a derecha, en este sentido, de izquierda a derecha. Para comenzar, se supondrá que las cargas libres en el conductor son positivas. Entonces, la velocidad de deriva tiene la misma dirección que el campo. Supongamos que hay n partículas con carga en movimiento por unidad de volumen. Llamaremos n a la concentración de partículas. Supongamos que todas las partículas se mueven con la misma velocidad de deriva, con magnitud v sub d, acá, en un intervalo de tiempo, delta t. Cada partícula se mueve a una distancia vd por delta t. Las partículas que fluyen fuera del extremo derecho del cilindro, cuya longitud es vd por dt durante un cierto tiempo, son partículas que estuvieron dentro del cilindro
al comienzo de un intervalo de tiempo. El volumen del cilindro estará dado por el área por B sub D por delta T. Y el número de partículas dentro es N por delta por A por delta B por dt. Si cada partícula tiene una carga Q, la carga dQ, que fluye fuera del extremo del cilindro durante un cierto tiempo, estará dada por la siguiente ecuación. Por esta ecuación. Y la cociente, entonces, sería dQ sobre dt, que es igual a la densidad de electrones libres por la carga, un valor absoluto, no importa el signo, por la velocidad de deriva por el área transversal. Y la corriente por unidad de área de la sección transversal se denomina densidad de cociente. La densidad de cociente está dada por la relación entre la intensidad de cociente y el área transversal, el cual también podemos escribir de la siguiente manera: densidad de electrones libres por la carga con valor absoluto por la velocidad de deriva. La cociente es un conductor. Es el producto de la concentración de las partículas en movimiento con carga, la magnitud de la carga de cada una de esas partículas, la magnitud de la velocidad de deriva y el área de sección transversal del conductor. Se puede definir además una densidad de cociente vectorial, acá, que incluye la dirección de la velocidad de deriva. En esta ecuación podemos notar que no hay signos de valor absoluto. Si la carga es positiva, la velocidad de deriva tiene la misma dirección que el campo eléctrico. Si la carga es negativa, la velocidad de deriva es opuesta al campo eléctrico. En cualquier caso, la densidad de cociente vectorial tiene la misma dirección que el campo eléctrico. Una consideración muy importante. Hay que notar que la densidad de cociente, acá, es un vector, pero la cociente no es un vector. La diferencia está en que la densidad de cociente describe cómo fluyen las cargas en un cierto punto, y la dirección del vector indica la dirección del flujo en ese punto. En contraste, la cociente I describe la forma en que fluyen las cargas a través de un objeto extendido, como un alambre. Por ejemplo, I tiene el mismo valor en todos los puntos del circuito. Por ejemplo, la intensidad de cociente tiene el mismo valor en todos los puntos del circuito, como podemos ver en la siguiente gráfica. Pero la densidad de cociente no. La densidad de cociente está dirigida hacia abajo, en el lado izquierdo de la espira, y hacia arriba, en el lado derecho. En general, podemos concluir que un conductor puede contener varias clases diferentes de partículas con cargas en movimiento, concentraciones y velocidades de deriva. La resistividad ρ de un material se define como la razón de las magnitudes del campo eléctrico y la densidad de la cociente. Acá tenemos esta ecuación, que es la definición de resistividad. Cuanto mayor sea la resistividad, tanto mayor será el campo necesario para causar una densidad de cociente dada, o tanto menor la densidad de cociente ocasionada por un campo dado. En la siguiente tabla tenemos algunos valores representativos de resistividad. Un conductor perfecto tendría una resistividad igual a 0 y un aislante perfecto tendría una resistividad infinita. Los metales y las aleaciones tienen las menores resistividades,
y son los mejores conductores. Las resistividades de los aislantes son mayores que la de los metales. El recíproco de la resistividad es la conductividad. Los buenos conductores de la electricidad tienen una conductividad mayor que la de los aislantes. La conductividad es el análogo eléctrico directo con la conductividad térmica. Se observa en la siguiente tabla, podemos observar que los buenos conductores eléctricos, como los no metales, por lo general son buenos conductores del calor. Los malos conductores de la electricidad, como la cerámica y los materiales plásticos, también son malos conductores térmicos. En un metal, los electrones libres que transportan la carga en la conducción eléctrica también son el mecanismo principal para la conducción del calor, por lo que es de esperar que haya una correlación entre la conductividad eléctrica y la térmica. Debido a la enorme diferencia entre la conductividad entre los conductores eléctricos y los aislantes, es fácil confinar las corrientes eléctricas a trayectorias o circuitos bien definidos. Como podemos ver en el siguiente gráfico, los alambres de cobre o trazos de esta tarjeta de circuitos están impresos directamente sobre la superficie de la tarjeta aislante, que es de un color oscuro. Aun cuando los trazos se encuentran muy próximos entre sí, podríamos decir a 1 milímetro de distancia, la tarjeta tiene una resistividad tan grande y baja conductividad en comparación con el cobre, que ninguna corriente puede fluir entre los trazos. Acá podemos ver las trayectorias conductoras. Los semiconductores tienen resistividades intermedias entre las de los metales y las de los aislantes. Estos materiales son importantes en virtud de la forma en que sus resistividades se ven afectadas por la temperatura y por pequeñas cantidades de impurezas. Un material que obedece razonablemente bien la ley de Ohm se llama conductor ohmico o conductor lineal. Para esos materiales, a una temperatura dada, Rho es una constante que no depende del valor del campo eléctrico. Muchos materiales muestran un comportamiento que se aparta mucho de la ley de Ohm, por lo que se denomina no óhmicos o no lineales. En estos materiales, la densidad depende del campo eléctrico de manera más complicada. Hablemos de la resistividad y temperatura. La resistividad de un conductor metálico casi siempre se incrementa al aumentar la temperatura. A medida que la temperatura se incrementa, los iones del conductor vibran con mayor amplitud, lo que hace más probable que un electrón en movimiento colisione con otro ion. La resistividad de un metal queda representada en forma adecuada por la siguiente ecuación, donde Rho sub 0 es la resistividad de una temperatura de referencia T sub 0, a menudo 0 grados o 20 grados. Y Rho en función de T, de la temperatura, es la resistividad a la temperatura, que puede ser mayor o menor que el T sub 0. El factor alfa se llama coeficiente de temperatura de la resistividad y podemos apreciar en la siguiente tabla algunos valores. En los siguientes gráficos podemos apreciar la variación de la resistividad Rho con la temperatura absoluta. En el primer ejemplo, de un metal normal, de un semiconductor y de un superconductor. Veamos un poco a detalle para un metal. La aproximación lineal a Rho como función de la temperatura se muestra con una línea de color verde. La aproximación coincide exactamente en la temperatura igual al infinito, donde Rho es igual a Rho sub 0. En el inciso B de un semiconductor, la resistividad disminuye con el aumento de la temperatura.
en el inciso C de un superconductor a temperaturas por debajo de T sub C, la resistividad es igual a 0. Como resumen, podemos concluir que la resistividad ρ de un material es la razón de las magnitudes del campo eléctrico y la densidad de corriente. 25.3 Resistencia. Para un conductor con resistividad ρ, con densidad de corriente J, en un punto, el campo eléctrico E está dado por la siguiente ecuación, donde el campo eléctrico es el producto de la densidad por la resistividad. Cuando se cumple la ley de Ohm, ρ es constante e independiente de la magnitud del campo eléctrico, por lo que el campo eléctrico es directamente proporcional a la densidad de corriente. Sin embargo, es frecuente que estemos más interesados en el total de corriente en un conductor que en la densidad de corriente. Y también que tengamos más interés en la diferencia de potencial entre las terminales del conductor que el campo eléctrico. Supongamos que nuestro conductor, aquí en el gráfico podemos observar, es un alambre con sección transversal uniforme de un área A y longitud L, como podemos observar en el gráfico. Sea B el diferencia de potencial entre los extremos de mayor y menor potencial del conductor, de manera que el potencial eléctrico es positivo. La dirección de la corriente siempre va del extremo de mayor potencial hacia la dirección del menor potencial. Esto se debe a que en un conductor la corriente fluye en dirección del campo eléctrico, sin importar el signo de las cargas en movimiento. Y porque el campo eléctrico apunta en la dirección del potencial, como podemos ver acá, y porque el campo eléctrico apunta en la dirección del potencial eléctrico decreciente. A medida que la corriente fluye a través de la diferencia de potencial, la energía potencial eléctrica se pierde. Esta energía se transfiere hacia los iones del material conductor durante las colisiones. También se puede relacionar el valor de la corriente I con la diferencia de potencial entre los extremos del conductor. Si las magnitudes de la densidad de corriente y el campo eléctrico son uniformes a través del conductor, la corriente total I está dada por la siguiente ecuación. La corriente total es igual a la densidad de corriente por el área de sección transversal y la diferencia de potencial entre los extremos, el campo eléctrico por la longitud, lo que deriva en estas ecuaciones. Esto demuestra que ρ es constante, es decir, la densidad es constante. La corriente total I es proporcional a la diferencia de potencial B. ¿Cómo lo podemos ver? Esto demuestra que cuando ρ, la resistividad, es constante, la corriente total I es proporcional a la diferencia de potencial B. La razón entre la diferencia de potencial y la corriente total para un conductor particular se llama resistencia, que está dada por esta ecuación. La resistencia es igual a la diferencia de potencial dividido entre la corriente eléctrica. Al comparar esta definición de resistencia, se observa que la resistencia de un conductor particular se relaciona con la resistividad del material mediante la siguiente ecuación. Esta ecuación es la relación entre la resistencia y la resistividad. Si la resistividad es constante, como en el caso de los materiales óhmicos, entonces lo es también la resistencia. Por lo que tenemos esta siguiente ecuación, que es la relación entre el voltaje, corriente y resistencia. Suele identificarse con la ley de Ohm, pero es importante entender que el contenido real de la ley de Ohm es proporcionalidad directa para ciertos materiales
de voltaje con respecto a la corriente o de densidad con respecto a campo eléctrico. Esta ecuación que estamos señalando acá, junto con esta otra ecuación, definen la resistencia R mayúscula, para cualquier conductor, ya sea que cumpla o no cumpla la ley de Ohm. Pero solo, que recalcar esto, pero solo cuando R es constante. Es correcto llamar a esta relación ley de Ohm. Esta ecuación nos muestra que la resistencia de un alambre u otro conductor de sección transversal uniforme es directamente proporcional a su longitud e inversamente proporcional al área de su sección transversal. También es proporcional a la resistividad del material del que está hecho el conductor. La unidad del sistema internacional para la resistencia es el ohm, igual que un volt por ampere. Como la resistividad de un material varía con la temperatura, la resistencia de un conductor específico también cambia con la temperatura, para intervalos de temperatura que no son demasiado elevados. Esta variación sigue aproximadamente una línea recta. El dispositivo de un circuito hecho para tener un valor específico de resistencia entre sus extremos se llama resistor. El resistor tiene esta forma. Se pueden adquirir fácilmente en el comercio. Es frecuente que los resistores individuales que se usan en los circuitos electrónicos sean cilíndricos, midan pocos milímetros de diámetro y de longitud, y tengan alambres que sobresalen sus extremos. La resistencia se indica con un código de color estándar que usa 3 a 4 bandas de colores cerca a los extremos, de acuerdo con el esquema que se presenta en la siguiente figura. Aquí podemos ver los colores. Para un resistor que obedece la ley de Ohm, la gráfica de corriente en función de la diferencia de potencial, voltaje, es una línea recta. Acá podemos observar la relación que existe entre corriente y voltaje para dos dispositivos, solo para un resistor que obedezca a la ley de Ohm. Por ejemplo, en el A, un resistor óhmico, por ejemplo, un alambre de un metal común, a una temperatura dada, la corriente es proporcional al voltaje. La pendiente estará dada por la corriente. La pendiente estará dada entre la corriente versus la resistencia. En el segundo gráfico podemos observar un gráfico de un resistor no óhmico, es decir, que no sigue la ley de Ohm. En la dirección de la corriente y el voltaje positivo, la corriente se incrementa en forma no lineal. En la dirección de la corriente y el voltaje negativo, la corriente fluye con poca corriente. En dirección de la corriente y el voltaje negativo, fluye con poca corriente. Como resumen, podemos indicar para los materiales que obedecen la ley de Ohm, la diferencia de potencial a través de una muestra particular de material es proporcional a la corriente a través del material. En esta parte, la razón de la diferencia de potencial y la corriente es la resistencia de la muestra. La unidad en el sistema internacional para la resistencia es el ohm. De esta manera damos por concluido la primera parte, que es teoría. Ahora pasaremos a realizar algunos ejercicios.